no se usa mucho. Entonces, mientras va hablando el señor, yo voy a ir cortando a medida de que vaya hablando y vamos a hacer los cálculos. Vamos a hacer la hemoglobina glicosilada. Comenzamos. Hemoglobina glicosilada de la marca QCA. Hemoglobina A1, o también conocida. Fíjense, esta es la glucohemoglobina. Glicohemoglobina significa lo mismo en inglés o español. Esta es la abreviación de hemoglobina. Hemoglobina A1C, con S minúscula. Entonces, aquí está el número de test, les decía 20. Casi siempre vienen 10, 20, 50 o 100. Comprábamos siempre la que tiene menos test porque es caro el reactivo. Aquí dice la conservación, la temperatura, el lote, y nos va a mostrar qué reactivos tiene. O sea, como hemoglobina A1 total. Los componentes del kit o de la caja contienen un reactivo A, que es la resina, un reactivo B, que es el reactivo lisante, y un estándar o reactivo C. Ahí, chicas, quiero hacerles, ¿me escuchan? Sí, doctora. Quiero hacerles una aclaración. Miren acá lo que nos está mostrando, dice el estándar, pero en realidad no es el estándar. ¿Saben cómo viene este reactivo? Son hematíes en polvo liofilizados. Entonces, esto se reconstituye con 1 ml de agua destilada deionizada, de ampolla, porque los hematíes son muy sensibles. Entonces, una vez que reconstituimos, no se mezcla, se deja en reposo entre 15 a 20 minutos. En algunas marcas dicen hasta media hora. Dejamos que los hematíes en polvo se hidrolicen, ¿sí? Entonces, no mezclamos. Después de los 20 minutos, recién no se agita, simplemente es una mezcla, arriba, abajo, 2 veces, como hacen en el hemograma, muy suavito. Una vez que se han reconstituido los hematíes, recién está listo para usar. Entonces, lo que me trae es hematíes con la hemoglobina A1C únicamente, ¿sí? Y tiene una concentración en porcentaje, o sea, ya conocemos qué cantidad de hemoglobina A1C tiene. Entonces, acá, por este lado, está 10%, dice. Entonces, ya sabemos que tiene hemoglobina del 10%, pero las absorbancias no la conocemos. Igual que el estándar de glucosa, no conocíamos su absorbancia, pero su concentración sí. Sabíamos que era 100 miligramos de decilitro. Acá también me dicen 10%, o sea, eso conozco, nada más. Entonces, por eso se le llama también simulador, porque en realidad no es un estándar, no tiene concentración, no es estándar. Entonces, es un simulador que tenemos que tiene hemoglobina A1C, no es estándar porque no tiene concentración. Entonces, es un simulador. Entonces, continuamos. A medida que va hablando el video, yo voy a ir cortando para ir explicándoles. El estándar. Para el procedimiento, para realizar la hemoglobina A1 de la marca QCA, debemos preparar, en este caso, vamos a colocar el ejemplo de un paciente. Debemos preparar en un tubo el hemolizado con 500 microlitros de reactivo B, que es el lisante, y 100 microlitros de la muestra o el estándar. En este caso preparamos el tubo muestra y el tubo estándar. Muy bien. Fíjense, agua destilada, les dije es pura agua, no hay reactivo, solo es agua destilada, no hay ningún otro reactivo. Entonces, como no hay reacción de oxidación, no hay colorcitos, fíjense cuántos tubos tiene. Aquí no está el blanco, pero acá tenemos 2 tubitos, hemoglobina total de la muestra M, y hemoglobina total del estándar o simulador. Acá tenemos hemoglobina A1C y hemoglobina A1C con la resina, lista para usar.
Y acá separadito está el lisante. Entonces, 500 microlitros de acá del lisante que les he dicho tiene que ser una solución, pero tan delicada que no produzca ningún problema a la hemoglobina, que la hemoglobina y su estructura no sufran daño ni desnaturalización, que solamente se rompa la membrana, ¿sí? Entonces, acá tendríamos 500 microlitros de lisante, 100 microlitros de sangre del paciente, dice M, le vamos a llamar María, la paciente María, y del estándar de lisante y 100 microlitros. Y acá está la resina. Entonces, seguimos. En otros tubos debemos agregar acá la resina, 3 ml, 3 mililitros en cada tubo de la resina, tanto para la muestra como para el estándar. Acá vamos a agregar del hemolizado, vamos a agregar 100 microlitros a cada tubo, el que corresponda. En otros tubos debemos preparar para realizar lo que sería la hemoglobina, hemoglobina total que lo vamos a utilizar, va a ser necesario para realizar los cálculos para determinar la hemoglobina A1. Luego de agregado los 100 microlitros en cada tubo, en el tubo correspondiente del hemolizado, se procede a mezclar por un espacio de 5 minutos. Fíjense, chicas, acá se ha preparado el primer paso. Aquí les he mostrado reactivos. Les vuelvo a repetir. Resina, el lisante y el que será el estándar o simulador, ¿sí? Miren, acá en un tubito de borosilicato, los que tenemos, marcamos, hemos dicho, supongamos que en vez de M le ponemos la señora María, hemoglobina, y acá el estándar. Entonces, de acá, 500 microlitros al estándar de esta solución de glóbulos rojos que estaban liofilizados, y acá de la paciente la muestra del hemograma, 100 microlitros. El primer paso era el lisado, que era común a cualquier método, sea cromatografía, de intercambio iónico, sea HPLC, sea electroforesis, siempre hay que romper primero el hematier para que libere todas las hemoglobinas. Entonces, 5 minutos. Mientras pasan los 5 minutos, marcamos 2 tubitos para la total de María y la total del estándar, y aquí hemoglobina 1C tiene la resina, 2.5 ml. Si ustedes se fijan acá, es espesa la solución, ¿sí? Y vamos a ver que de acá colocamos al estándar, a María, y al estándar 100 microlitros. Y esperamos 5 minutos. Este era el segundo paso, donde se producía el intercambio iónico, donde se intercambiaban las cargas, ¿no es cierto? La resina está cargada positivamente o negativamente, dependiendo del método, para que reaccione con la parte terminal amino o la parte terminal carboxilo de las demás hemoglobinas, no con la A1C, hemos dicho, porque esta, al unirse a la glucosa, ya no está en su estado iónico, no le faltan electrones, no le falta nada, es decir, no está cargada y no se va a unir a la resina, ¿sí? Entonces, estaríamos el segundo, mezclamos lisante con resina. La mezcla de la resina más la muestra. Para que se haga homogénea se debe mezclar. Se recomienda usar Vortex para la mezcla. Si no se cuenta con un Vortex, se puede hacer de forma manual por agitación. ¿Sí? Por 5 minutos. Para favorecer que la mezcla se haga homogénea y la mezcla entre la muestra y la resina. Para que haya el intercambio. Por 5 minutos. Luego de 5 minutos se procede a centrifugar. Otra diferencia con nuestro método y con el que les he dicho que vamos a hacer, no usamos centrifugación. Los más baratos, los métodos que son más accesibles, directamente se centrifugan y en el sobrenadante quedaría la A1C y las demás hemoglobinas atrapadas con la resina al fondo, les dije, como un tapón duro, donde estaría la resina, que si bien era incolora la resina,
pero al entrar en contacto con las hemoglobinas hemolizadas, toma una coloración roja. Entonces, nosotros vamos a usar un papel cromatográfico, les he dicho, como las lapiceras, que se introduce acá, es como si estaría introduciendo un émbolo, la jeringa, tiene que entrar muy bien al tubo, y vamos colocando acá, y va a ir saliendo o drenando a través del orificio que tiene estas columnas, se llaman mini columnas de papel cromatográfico o mini columnas de cromatografía. Pero la otra opción va a ser lo que nosotros hacíamos antes en el laboratorio con un método excelente y quería que vean las mini columnas cromatográficas, pero en este método, que debe ser más económico, sirve centrifugar, porque finalmente el tercer paso es la separación cromatográfica, sea utilizando o sea directamente, ¿sí? Se recomienda centrifugar por un lapso de 10 minutos a 2000 revoluciones por minuto. Después de la centrifugación queda así. Aquí arriba no hay nada, es simplemente el efecto, como les digo, el efecto óptico sería de que estamos mirando de arriba hacia abajo. Para hacer el video, filmó seguro de arriba. Entonces, esto es el reflejo de aquí abajo, porque no hay nada aquí, no es un tapón o algo de goma o de hemoglobina o de la resina que esté aquí. Aquí no hay nada, es el reflejo nada más. Va a quedar un sobrenadante, algo rosadito, límpido, que vamos a vaciar luego a los tubitos y leer directamente el espectrofotómetro, así de sencillo. El tiempo de centrifugación, podemos observar cómo los tubos, se puede observar la separación de la resina con la hemoglobina A0, queda en el fondo, y en el sobrenadante vamos a encontrar la hemoglobina A1. El sobrenadante es el que vamos a tomar como muestra y se va a proceder a leer directamente en el equipo. Después de realizadas las lecturas del sobrenadante de las resinas en cada tubo correspondiente, del estándar de la muestra y de los tubos de hemoglobina total, se procede. Este era el quinto paso, ¿sí? El quinto paso, preparar la hemoglobina total. ¿Cómo? 2,5 ml de agua destilada y 10 microlitros de lisante. Del estándar al estándar, 10 microlitros de la muestra la señora María, acá. Y teníamos este color rosado. Todo es en base a agua. El único reactivo lisante y la resina. Después todo es con agua. Acá ya se separa y esto está para leer. El sobrenadante. Y acá la hemoglobina total. Sería el quinto y último paso. Procede a realizar los cálculos según la fórmula que aparece en el inserto del reactivo. El procedimiento de lectura se realiza en el equipo, se lleva a cero el equipo con agua y luego se leen las absorbancias de cada uno de los tubos. Después de realizado las lecturas de los diferentes tubos, vamos a obtener la lectura de la resina, del sobrenadante en la guía, de la resina, chicas, la lectura. En la guía tenemos la fórmula, entonces hay dos fórmulas. Primero, tenemos que obtener un factor para el estándar y luego recién la muestra. Entonces, en la guía tenemos de la siguiente manera. Primero, esto está desordenado. Por favor, en anexos, cuando pongan práctica 5, hemoglobina glucosilada, primero ponen C estándar, vendría de concentración. No sé, es un error del señor, porque la verdad no es concentración del estándar, es simplemente el estándar. No hay concentraciones, es porcentaje, no se olviden, jamás. Concentración, estándar. Primero siempre nos referimos al estándar. La fórmula, absorbancia del estándar sobre la absorbancia total del mismo estándar. ¿Sí? No se olviden que tenemos 4 tubitos, fíjense,
4 tubitos. El procedimiento. Acá, hemoglobina, 5 ml de agua, 10 microlitros del estándar, lisado, 10 microlitros de la sangre lisada de la señora. Acá está el sobre... No se ha unido. Y aquí está la muestra, que es el sobrenadante de la resina centrifugada, ¿sí? Y vamos a hacer el equipo con la destilada a 405 nanómetros. Uno del estándar a uno de la muestra. Luego, la total María y la total del estándar. Entonces, la fórmula va a ser igual a la hemoglobina A1 del estándar sobre la hemoglobina total del estándar. Y luego la hemoglobina A1 de la muestra sobre la hemoglobina de la muestra. 4 tubitos. Esa es la fórmula que está en la El guía. de lectura se realiza en el equipo de los diferentes tubos. Vamos a obtener la lectura de... Acá tenemos, ya tenemos la lectura. Absorbancia del estándar y absorbancia de la hemoglobina total del mismo estándar. ¿Sí? Es decir, del frasco que hemos comprado, que hemos reconstituido donde están los hematíes en polvo. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo, aunque aquí hay un ejemplo. Vamos a seguir con este ejemplo. Supongamos que me ha dado la lectura, olvídense de los 3 decimales, solo vamos a trabajar con 2, 0,40 y absorbancia del estándar total, 0,60. 0,40 entre 0,60, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicas? Chicas, ¿cuánto da? $0.67. Muy bien, 0,66. No tomen en cuenta los decimales, esto no. Entonces, 0,66 nos ha dado, ¿sí? Después de tener 0,66 y si quieren 0,67, si es más fácil, nos vamos a la muestra recién, o sea, esto va primero. 2, la muestra, la misma fórmula. Absorbancia, hemoglobina A1C sobre absorbancia total. La paciente tiene A1 0,26.3 y la total 0,648. Si dividimos ambos nos da 0,405. Ya tenemos los tubos leídos tanto de la muestra relacionando A1C con la total, el estándar A1C con la hemoglobina total. Ahora, la fórmula general de por ciento, aquí recién es por ciento, por eso les decía, esto no es concentración, son simplemente absorbancias. ¿Sí? Aquí ponen absorbancia de la muestra, absorbancia del estándar. Porcentaje de hemoglobina A1 de la paciente María va a ser igual, muestra 0,405. Estándar 0,66 sin decimal o 0,673 por el porcentaje de hemoglobina A1 estándar, que es igual a 10. Esto está en el frasco, les he dicho, igual que en la glucosa que hemos hecho en la práctica, era igual a 100 miligramos, pues acá también está igual a 10. Dividimos entonces muestra sobre el estándar por 10 y nos da 6%. ¿Sí? La lectura de la hemoglobina total del paciente. Vamos a obtener el resultado. La lectura del estándar, de la resina del estándar, entre la lectura de la hemoglobina total del estándar. Y vamos a obtener el resultado. Luego ese resultado lo vamos a utilizar en la fórmula. Lo vamos a sustituir. Esta parte, el valor de 10, corresponde a la concentración del estándar de hemoglobina Les vuelvo a repetir, el señor todo el tiempo dice concentraciones, porcentaje. Aquí está anotado por el mismo porcentaje, solamente una confusión. Es porcentaje de hemoglobina que es conocida. Me da el porcentaje, está en el frasquito, en la etiqueta. Lo que no conozco son las absorbancias. Va a aparecer, ese valor va a aparecer en el frasco. Acá. Este es Ahí el frasco. está.
¿sí? Del estándar. Miren, chiquitas, glucohemoglobina o glico, 10%. Igual que el estándar de glucosa, decía 100 miligramos de cilitro, aquí me da el porcentaje. No es concentración, ha sido un error del señor, es porcentaje, solo separamos. Y si se fijan por acá está el lote, la temperatura, y dice con cuánto de agua hay que reconstituir, con 1 ml, porque vienen en polvo los hematíes. Por eso es un poco caro el método, porque los hematíes también están en polvo, liofilizados. Fíjense. De hemoglobina A1. Va a aparecer, ese valor va a aparecer en el frasco. O sea, es conocido el porcentaje. Acá, este es el frasco, ¿sí? Del estándar. Miren, acá dice volumen 1 ml, 1 ml de agua destilada, bidestilada de las ampollas. Su conservación. Les estoy mostrando esto porque solamente sirve una vez que se ha reconstituido, dura 1 o 2 días. Por eso es que casi todos los laboratorios no quieren comprar cajas de 50 o 100 determinaciones, prefieren las de 20. ¿Por qué? Porque si tengo muchas muestras, solamente puedo hacer 1 o 2 determinaciones, 24 o 48 horas. Después de 2 días no sirve porque los hematíes revientan, estaban liofilizados, se han reconstituido y van a reventar por el mismo pH del agua, se hemoliza y no sirve, hay que tirar el estándar. Entonces se procesa muy bien procesado, 24 horas, y otro a las 48 horas, se saca la media y se coloca en la computadora o en los manuales o protocolos que tiene el laboratorio. Y después hasta que se acaben las 20 determinaciones, por eso tienes resina medido para 20 determinaciones, el lisante medido para 20 determinaciones, se acaba, vuelvo a comprar otro lote, otra vez corro el estándar, ¿sí? Entonces, una vez que ya he corrido, digamos, hoy lo hemos hecho tan bien, guardamos en la memoria del equipo y en un manual, y luego, ¿qué hacemos? Usamos ese porcentaje del estándar como una constante hasta que se acaben mis tubos. Por eso hay que hacerlo bien las 24 y al día siguiente 48 horas, sacar la media y guardamos como constante. Entonces, fíjense, se reconstituye con 1 ml y por acá está su porcentaje que es igual a 10. Varía, no siempre es 10. Por ejemplo, puede salir 8,5. Hay estándares de 6, estándares de 8,5 y estándares de 10. Lo que uno prefiera o lo que venga en la caja. Estándar de la hemoglobina glicosilada y ahí aparece el valor 10%, lo pueden ver. Sí. Luego de sustituidos los valores en la fórmula, vamos a proceder a hacer los cálculos y en este caso el resultado del paciente fue de 6.0% de hemoglobina A1. Muy bien, ahí termina. Ahora sí, el video lo voy a poner completito, sin cortar, y nos vamos a ir a la guía, porque ahí les voy a dictar dos casos clínicos, 2 ejemplos de casos clínicos, y vamos a hacer los cálculos. Entonces, les decía que este porcentaje de 0,40 la absorbancia del estándar sobre la total, absorbancia total, que es igual a 0,67. Esto guardamos, chicas, en el equipo o en los manuales, de acuerdo a la fecha y lote. Se hace un cuadro donde se pone, qué sé yo, mayo 2021, 0,673. Volvemos a comprar en agosto 2021, 0,64 si me da, o 0,67 si se repite el valor, o 0,60. Entonces se va guardando. Muestra que haya, porque solo he gastado 2, digamos mañana tengo otros 2, pongo esta cifra, 0,673, y es una constante, porque después de 2 días no sirve que haga, va a variar, se han hemolizado los hematíes, ya no sirve. Entonces, solo calculo las muestras, ¿entendido? Entonces, igual que el estándar de glucosa, que lo hemos seguido utilizando, pero obviamente en laboratorio hay que hacerlo, ¿no? No es que no se hace o no se corre el tubito, se debe correr, pero acá en la hemoglobina glucosilada no se puede correr porque se hemoliza. Entonces, se guarda esto con rojo en un cuadradito para hacer notar que esta es la absorbancia del estándar. ¿Entendido? Entonces ahora, por última vez, vamos a ver el video y nos vamos a ir a la guía.
Hemoglobina glicosilada de la marca QCA. Hemoglobina. Les vuelvo a repetir, fíjense acá dice 20 muestras, ¿sí? Prefieren comprar así de poquito porque muy pocos laboratorios compran de 50 o de 100, porque el estándar solamente va a durar, se va a procesar 2 veces y va a durar hasta que se acaben. Si compro 100, por ahí mucho tiempo, 6 meses con el mismo estándar, no. Es mejor comprar cajas pequeñas para hacer más seguido el estándar. Hemoglobina A1, o también conocida como hemoglobina A1 total. Los componentes del kit o de la caja contienen un reactivo A, que es la resina, un reactivo B, que es el reactivo lisante, y un estándar o reactivo C, el estándar. Para el procedimiento, para realizar la hemoglobina A1 de la marca QCA, debemos preparar, en este caso, vamos a colocar el ejemplo de un paciente. Debemos preparar en un tubo molizado con 500 microlitros del reactivo B, que es el lisante, y 100 microlitros de la muestra o el estándar. En este caso preparamos el tubo muestra y el tubo estándar. En otros tubos debemos agregar acá la resina, 3 ml, 3 mililitros en cada tubo de la resina, tanto para la muestra como para el estándar. Acá vamos a agregar del hemolizado, vamos a agregar 100 microlitros a cada tubo, el que corresponda. En otros tubos debemos preparar para realizar lo que sería la hemoglobina total, que lo vamos a utilizar, va a ser necesario para los cálculos para determinar la hemoglobina A1. Luego de agregado los 100 microlitros en cada tubo, el tubo correspondiente al hemolizado, se procede a mezclar por un espacio de 5 minutos la mezcla de la resina más la muestra. Para que se haga homogénea se debe mezclar. Se recomienda usar Vortex para la mezcla. Si no se cuenta con un Vortex, se puede hacer de forma manual por agitación, ¿sí? Por 5 minutos, para favorecer que la mezcla se haga homogénea y la mezcla entre la muestra y la resina, para que haya el intercambio, por 5 minutos. Luego de 5 minutos se procede a centrifugar. Se recomienda centrifugar por un lapso de 10 minutos a 2000 revoluciones por minuto. Después de haberse cumplido el tiempo de centrifugación, podemos observar cómo los tubos, se puede observar la separación de la resina con la hemoglobina A0, queda en el fondo, y en el sobrenadante vamos a encontrar la hemoglobina A1. El sobrenadante es el que vamos a tomar como muestra y se va a proceder a leer directamente en el equipo. Después de realizar las lecturas del sobrenadante de las resinas en cada tubo correspondiente, del estándar de la muestra y de los tubos de hemoglobina total, se procede a realizar los cálculos según la fórmula que aparece en el inserto del reactivo. El procedimiento de lectura se realiza en el equipo, se lleva a cero el equipo con agua y luego se lee las absorbancias de cada uno de los tubos. Después de realizado las lecturas de los diferentes tubos, vamos a obtener la lectura de
de la resina, del sobrenavegadante de la resina, la lectura de la hemoglobina total del paciente, vamos a obtener el resultado, la lectura del estándar, de la resina del estándar, entre la lectura de la hemoglobina total del estándar, y vamos a obtener el resultado. Luego esos resultados lo vamos a utilizar en la fórmula, lo vamos a sustituir. Esta parte, el valor de 10, corresponde a la concentración del estándar de hemoglobina A1. Va a aparecer, ese valor va a aparecer en el frasco. Acá, este es el frasco, ¿sí? Del estándar de la hemoglobina glicosilada, y ahí aparece el valor 10%, lo pueden ver. ¿Sí? Luego de sustituidos los valores en la fórmula, vamos a proceder a hacer los cálculos, y en este caso el resultado del paciente fue de 6.0% de hemoglobina A1. Muy bien, entonces hemos terminado de ver el video y vamos a ir a ver a la guía. Ahí tenemos la guía. Chicas, ¿ven la guía? Chicas. Sí, doctora. Ya, habíamos hablado ya, haciendo una recapitulación así cortita, que la hemoglobina es una proteína muy pesada, tiene 4 subunidades y no es una sola, tienen varios tipos. Ahí tenemos la A, la B, la C. El subtipo A1, que es lo que nos interesa, el subtipo sí, A1, que es el que nos interesa, tiene otros subtipos, A1A, A1B, A1C. Esta A1C es la que tiene mayor avidez por la glucosa. Se une a la glucosa a través de la parte terminal, donde está el aminoácido valina. Entonces, hasta lograr una saturación completa durante la maduración del hematíe, que prácticamente es hasta los 60 días que sigue madurando. Ya maduro el hematíe, sigue captando la hemoglobina, aunque ya no con tanta avidez, pero sigue captando hasta el fin de sus días, ¿sí? Entonces, también dijimos que este tipo de hemoglobina le llamaron hemoglobinas diabéticas, porque en los diabéticos se vio que había gran cantidad de esta hemoglobina. Respecto a la metodología, usamos los mismos, pero los mismos equipos, instrumentos, estamos acostumbrados, pero nuestra muestra ya no es suero, es anticoagulante. Se utiliza sangre entera con anticoagulante EDTA, etilendiamino tetracético, ya que necesitamos separar las hemoglobinas. Nada de suero acá, ¿cierto? ¿Qué tenemos? 3 reactivos. La resina, la solución lisante, que es la más importante tal vez de todo el equipo, y el estándar, cuyo porcentaje no es concentración, el señor se equivocó, es porcentaje igual a 10. Puede venir también como 9, les he dicho como 6, 5, sí, varía. Entonces, la muestra, sangre entera con EDTA. El procedimiento, siempre, cualquiera sea el método, hemos dicho, sea por separación cromatográfica con resinas, electroforesis, HPLC o lo que sea, el primer paso es la hemólisis. Como 500 microlitros y 100 de sangre, dejamos 5 minutos hasta que se hemolicen los glóbulos rojos. Solo romper las membranas y la hemoglobina no tiene que dañarse ni desnaturalizarse. Ninguno de los tipos de hemoglobina ni sus subtipos. Para ello se utiliza el lisante, tiene cianuro de potasio, que les he dicho, nos avisan porque es un veneno, ¿no es cierto? En cambio, no nos dicen qué agente tensioactivo están usando y qué detergente orgánico. Eso no nos dicen. Solo para destruir la membrana sin desnaturalizar ni dañar a las hemoglobinas. Segundo paso,
Nos ha explicado muy bien en forma bastante sencilla el señor y nos dice poner en contacto la hemoglobina del lisado con las resinas. 2,5 ml de resina y 100 microlitros de lisado. Otros 5 minutos. ¿Qué va a pasar en esos 5 minutos? No viene un intercambio de cargas. La hemoglobina es una proteína y las proteínas siempre son anfóteras. Quiere decir que están cargadas negativa y positivamente. En este caso tiene carga neta negativa. A este pH de 7,2 que ocurre en el tubo de ensayo, se unen muy bien a las resinas que estarían cargadas positivamente, de tal manera que se unen en forma irreversible. Ya no tiene carga, porque se ha unido tan bien a la glucosa durante toda su vida, desde que nace hasta los 80, 120 días, que ya no tiene ninguna carga ni ningún lugar para recibir a la resina. El tercer paso es la separación cromatográfica. El tubo que contiene la resina y el lisado se presiona. Les he dicho que en este caso es por centrifugación, pero nosotros en laboratorio el reactivo que usamos es muy interesante, ya que como si fuera un émbolo para el vidrio, empujamos una mini columna que tiene un separador de cromatografía en una de los extremos, y como el émbolo cuando entra la jeringa vamos empujando y tiene un orificio por donde va a ir drenando gota a gota la hemoglobina 1C. Se vacía a un tubito de borosilicato y está listo para leer. Cuarto paso, lecturas. Realizamos las lecturas a 405 nanómetros y llevamos a 0 con agua destilada y anotamos las absorbancias, tanto de la paciente María como del estándar. Luego, el quinto paso, preparamos la hemoglobina total, como 2,5 ml de agua destilada deionizada y 10 microlitros del lisado original, del primer lisado, tanto de la paciente como del estándar. Leemos a 405 y tenemos los porcentajes. Llenamos acá del caso clínico 1, absorbancia total del estándar, absorbancia de la hemoglobina 1C del estándar. Del paciente A, ANA, supongamos que es, hemoglobina total y la absorbancia de la hemoglobina 1C. La paciente Betty, hemoglobina total y la absorbancia de la hemoglobina A1C. No hay cálculos porque no hay ninguna reacción en concentración. Absolutamente no hay reacciones, ni de oxidaciones, ni reducciones, es simple separación. ¿Cómo hacemos el tratamiento de los datos? Acá relacionamos, perdón, aquí la fórmula está cortada. Miren, no dice concentración, porque les he dicho, es un error decir concentración, es solamente el estándar. ¿Qué tiene el estándar? Absorbancia de la hemoglobina A1C del estándar sobre la absorbancia del tubito que tiene la hemoglobina total del estándar. ¿Sí? Luego de la paciente Ana, de la paciente Betty, absorbancia de la hemoglobina A1C de A, absorbancia de la hemoglobina total de A. Absorbancia de B, de Betty, y absorbancia de la hemoglobina total de Betty. Les dije que cada paciente tiene que tener su hemoglobina total siempre, siempre. Unas pueden ser anémicas, otros poliglobúlicos, otros normales finalmente, ¿no es cierto? Los resultados para la muestra A y la muestra B. Sacamos el estándar, 0,40 o 0,45, creo, o 0,405 creo que era, entre 0,60. Primero el estándar. Nos ha dado 0,66 y si quieren 0,673. Para la señora Ana, absorbancia de la hemoglobina 1C, 0,26, este es el ejemplo, sobre este estándar, 0,65. O 0,66 o 0,673, lo mismo. Por 10, ¿de dónde sale el 10? Es el porcentaje de hemoglobina que tiene el estándar. O sea, es conocido, está en la etiqueta, nos ha mostrado el profesor. Y así es que calculamos para la paciente A. Nos ha salido para la paciente A en el ejercicio que nos muestra el señor, nos da 6, ¿no es cierto? La hemoglobina. Si nosotros comparamos acá, adultos, niños no diabéticos, de 4 a 5,9. En otros libros está de 4 a 6. Los diabéticos bien controlados, menor a 7.
Los diabéticos que se controlan en forma regular, 8. El diabético mal controlado, más de 9. La paciente en el ejemplo tenía 6, o sea que está más o menos acá. Es no diabética, pero está al límite superior, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense acá, en esta figura de abajo, nos va a mostrar la relación que existe entre el porcentaje de hemoglobina glucosilada y el promedio de la concentración de glucosa en sangre circulante durante los 80 a 120 días anteriores a la prueba. Y cuando realizaron esta investigación, los investigadores vieron que la hemoglobina A1C tiene esta correspondencia con la glucosa en ayunas o basal. Fíjense, niveles sin diabetes, personas sanas, hemos dicho que no tienen nada, de 4 a 6 o 4 a 5, 9 de hemoglobina A1C. Para este porcentaje de hemoglobina A1C, dicen los expertos que la concentración de la glucosa basal debe estar entre 68 y 126, quiere decir normal. Para aquellas pacientes que estén de 6,1 a 7, casi al límite de lo normal, correspondería una glucosa aproximadamente 127 a 155 miligramos por ciento. Para la hemoglobina A1C de 7,1 que va a 8,4, miren, correspondería una concentración entre 156 a 195 miligramos por ciento o decilitro. 156 a 195. Les dije yo que acá estaría el umbral renal de la glucosa, aún sea en ayunas. Quiere decir que aquellas personas que tienen más de 170 comienza a aparecer también glucosuria y también se va elevando la hemoglobina A1C. Hay una directa relación comprobada mediante trabajos de investigación. Hemoglobinas de 7, 8, 4, si ve esto el médico, a veces les he dicho en la anterior clase, ya no pide la basal, no le interesa, porque él dice de 7, 8, 4 hay tablitas, aproximadamente va a tener de 156 a 185 en ayunas, ¿sí? Aproximadamente. Si la hemoglobina A1C está de 8,5 a 10, va a tener una glucemia mayor a 196, sin mayor a 200, casi hasta 252. Pacientes o personas que tienen más de 10 ya es grave, es una diabetes totalmente mal controlada y equivaldría a valores mucho mayores de 253. Quién sabe, hasta 250, 350, 400, ya cercanos al coma diabético. Entonces, les vuelvo a decir, mediante investigaciones los científicos han visto que existe una relación directa entre la cantidad de hemoglobina A1C y aproximadamente el promedio de la hemoglobina en torrente sanguíneo de ese paciente esté o no esté en ayunas. Entonces, para hemoglobinas normales de 4 a 6, seguramente la hemoglobina glicosilada va a estar de 68 a 196 miligramos decilitro, es decir, normal, aunque sea prediabético. De 6,1 a 7 ya hay una ligera elevación, hemos dicho que se controla en forma moderada. Esperamos que su glucosa, su glucosa en miligramos por ciento esté entre 156 y 195. De 8,5 a 10 va a estar mayor a 196 hasta 252. Y más de 10,5 ya es un diabético totalmente mal controlado, que no se controla bien y cuya glucosa va a estar mucho mayor a 253, puede llegar hasta 300 o 400, ¿sí? Entonces este cuadrito es muy significativo porque se ve que sí existe relación corroborada, comprobada científicamente por los médicos. En la aplicación de la práctica van a poner en anexos, ustedes, de ese informe de resultados en anexos, el ejemplo que hemos visto de cómo se obtiene el estándar y de la paciente Ana. Y ahora les voy a dictar 2 casos clínicos. Entonces, caso clínico número 1, ya hemos visto a la paciente Ana, que era el ejemplo. Caso clínico 2, paciente Betty.
Entonces, absorbancia, no les digo del estándar porque vale, les he dicho se moviliza. El simulador de estándar no sirve usar más de 24 a 48 horas porque son hematíes reconstituidos que luego se van a hemolizar. Entonces siempre vamos a trabajar con la constante, si quieren 0,66 o 0,673, cualquiera de ellos, con o sin decimales. Entonces, paciente Betty, absorbancia hemoglobina A1C es igual a 0,43. Absorbancia de la hemoglobina total, 0,75. A ver, ¿cuánto da? ¿Cuánto da, chicas? Absorbancia de la hemoglobina A1, 0,43. La total, 0,75. Nos da 0,57, ¿sí? ¿Sí, chicas? $0,57. Dividimos para sacar el porcentaje entre el estándar, y el estándar nos da 0,673. Entonces, 0,57 entre 0,673 por 10. ¿Cuánto da? ¿Cuánto dio, chicas? ¿Cuánto da? Chicas, ¿cuánto da? ¿Me escuchan? ¿Están calculando, chicas? A ver, Vanessa, ¿cuánto le da? Buenas tardes, doctora. Aún me falta. A ver, calculen rapidito, sí es sencillísimo. A ver, la paciente Betty les he dictado 0,43 de absorbancia de la A1C dividido entre 0,75, que es la total, eso es igual a 0,57, ¿sí? 0,57 vamos a dividir entre el estándar que ya conocemos, 0,673. Entonces, 0,57 muestra dividido entre el estándar, 0,673 por 10. Conocemos su porcentaje, me da 8,46, que sería prácticamente 8,5. ¿Cómo estará ese paciente? ¿Está bien controlado? Chicas, ¿cómo está ese paciente? ¿Bien controlado? Se sobreentiende que ese paciente es diabético, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esta prueba se aplica a los pacientes diabéticos? Este paciente estaría en el valor intermedio, está controlado en forma regular. Si nos da valores más elevados, es un paciente que no se controla, eso es lo que hemos dicho, ¿sí? Otro ejemplo, esto lo van a hacer ustedes, la paciente Betty, bueno, paciente Carlos, sexo masculino, edad, 58 años. Absorbancia de la hemoglobina A1C del paciente Carlos, 0,35.
Hemoglobina total, 0,58. Eso sacan en su casa, ¿sí? Vamos ahora a revisar los videos, porque la otra semana, yo creo que el día lunes, porque tienen clases de hematología, creo que esta tarde, el día lunes, ¿qué fecha es? 18, 22, 23, el lunes 24, estaríamos dando examen a las 8 de la noche. Sí, anótense. El lunes 24 de mayo estamos dando el primer examen de práctica a las 8 de la noche. Entonces, vamos a ir a repasar algunos de los videos, porque hay muchos desde la práctica número 3. Yo me voy a salir un ratito, ustedes no se salgan. Chicas, ¿en serio vamos a dar examen el día lunes? ¿No le vamos a decir nada a la doctora? ¿Para qué día lo moveríamos? Pero si le vamos a decir algo. Debería ser la subsiguiente semana, yo creo, por el problema que estamos pasando. ¿Alguien que le pueda decir? ¿Nuestra representante tal vez? Creo que no tenemos representante. Sí tenemos eso, Sofía. Ahora sí voy a presentar. ¿Ven el video, chicas? Chicas, ¿ven el video? Sí, doctora. Sí, doctora, se ve. Ya, vamos a ver curvas de tolerancia a la glucosa. A ver, de ustedes, ¿quién encuentra más errores en lo que están haciendo los chicos? A ver, comenzamos. Curvas de tolerancia a la glucosa. También este video les va a ayudar a entender bastante. Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Regional del Sureste. A continuación les vamos a presentar una práctica llamada curva de tolerancia a la glucosa. El equipo está conformado por Herman Contreras, César García, Donagi Jiménez, Eira Cibaja, Mauricio Rasgado y Michelle López. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual nuestro páncreas no produce insulina, o bien produce insulina pero no se utiliza o se absorbe de manera adecuada. La curva de tolerancia a la glucosa es un procedimiento médico en el cual vamos a identificar la resistencia a la insulina y vamos a poder identificar si el paciente presenta signos y síntomas de prediabetes o si presenta diabetes tipo 2. Una tolerancia normal a la glucosa se considera cuando el paciente tiene una buena respuesta a esta. Los valores en las primeras 2 horas son menores a 200 miligramos sobre decilitros y pasadas estas primeras 2 horas debe bajar a menos de 140 miligramos sobre decilitro. En caso de que estos sean mayores, se consideraría entonces una prediabetes, que es lo que acaba de explicar mi compañero. A ver, vamos a revisar los valores de referencia. Consideraría entonces una prediabetes, que es lo que acaba de explicar mi compañero.
Fíjense, basal en ayunas 105, nosotros basal en ayunas según la OMS de 110 a 125 hemos dicho, ¿no es cierto? Los pacientes precisamente que tienen tendencia a la diabetes o que no es seguro su diagnóstico. Una persona que no tiene ningún problema de 70 a 105. A la primera hora hemos dicho menor de 170 o 175 miligramos, aquí está 190. Estos valores son diferentes a los nuestros porque corresponden al glucómetro, con un pequeño error o porcentaje. Entonces hemos dicho que jamás se hace con glucómetro esta prueba. Ellos son estudiantes de medicina que no procesan métodos, entonces lo han hecho con el glucómetro, fíjense. Y corresponden los valores al glucómetro. Nos están mostrando ejemplos. Ay, perdón. Nos estaban mostrando ejemplos de curvas. Que les dije yo son clásicas. Entonces, si les digo clásicas, se van a comportar igual. En todos los libros están igual. Esta que está en lila, normal. Diabetes moderada, hace un pico a la segunda hora. Miren, de la primera va a ir ascendiendo hasta aquí sería primera hora, aquí sería segunda. Entonces, entre la primera y la segunda y el pico, la segunda hora, y a la tercera hora ya va bajando a la cuarta hora. La diabetes severa, miren, ha subido hasta, este sería a los 120, primera hora, 200, segunda hora sería, aquí sería a los 60, aquí a los 120, ha subido casi hasta 300, ha continuado subiendo y hace una bajada brusca, ¿no es cierto? Es una diabetes severa. Entonces, como ustedes verán, son curvas clásicas, conocidas. Acá no está la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática subiría y se mantendría así en meseta y luego baja. ¿Entendido? Después toditas son las que hemos visto, que les dije que eran curvas clásicas. Bueno, este documento contiene sobre el procedimiento que se le va a realizar, el cual usted debe de firmar que está consciente de esta práctica. Bueno, muchas gracias. Hemos dicho no olvidarse jamás obtener la glucosa basal o en ayunas antes de darle de beber. Miren, ahí ya hay bebidas preparadas, listas para administrar al paciente, pero que no se las compra en supermercados u otros lugares, sino en centros de medicina diabetógica, es decir, todas las preparaciones para el diabético y bajo prescripción médica, ¿sí? Eso ya está listo para beber y preparar.
Ahí tenemos la curva del muchacho que se ha sometido. Aquí tiempo 0. Acá es tiempo 130, primera hora, segunda hora. Y finalmente desciende casi al mismo valor o puede hacer hipoglicemia, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice qué errores han visto? ¿Qué problema creen que hay? ¿O todo estaba normal y bien? Chicas, ¿algún error, algo que les ha llamado la atención? ¿Nada? ¿Todo estaba perfecto? Primero, fíjense acá en el video. Hasta ahí no hay problema. Y vamos a poder identificar si el paciente presenta signos y síntomas de prediabetes o diabetes tipo 2. Una tolerancia normal a la glucosa se considera cuando el paciente tiene una buena respuesta a esta. Los valores en las primeras 2 horas son menores a 200 miligramos sobre decilitros y pasadas estas primeras 2 horas debe bajar a menos de 140 miligramos sobre decilitro. En caso de que esto sea entonces una prediabetes, que es lo que acaba de explicar mi compañero. Si ustedes se fijan, chicas, acá él le mira y él como que comienza a dudar. Él dice, si pasan esos valores, tenemos una prediabetes. Yo ya les he corregido a ustedes, no sé si era este grupo o a otro. Ya no estoy hablando de prediabetes, chicas. Con la curva de todo tipo, diabetes tipo 2. O gestacional, cualquiera de las dos. Pero acá ya no puedo decir es prediabético. Ese prediabético se ha hecho la curva, entonces no le puedo volver a decir. La curva la va a interpretar el médico, si es normal, si tiene y si ya es un diabético, según la curva, o una insuficiencia hepática, hemos hablado nosotros, entonces ya no es, pues, por eso no le ven, miren cómo le mira él y el otro, se sorprenden, porque él dice, con esto vamos a saber si el paciente es prediabético. No, con esto yo voy a definir si el prediabético realmente tiene tendencia a la diabetes o no. Eso hemos hablado, no le están poniendo atención a los videos, chicas. Luego, ahí tenemos los valores que no son los que tenemos, porque esto diferencia de un 10% con lo que hacemos cuantitativamente, que es lo mejor. Bueno, Entonces, fíjense acá. Miren cómo lo ven al muchacho, está feliz, está alegre, está contento de colaborar, ¿sí? Fíjense, está sonriente, tranquilo. Sobre el procedimiento. El consentimiento informado que se les debe hacer firmar siempre, porque van a permanecer en laboratorio 3 horas bajo vigilancia, hemos dicho, si se ponen mal. Que se le va a realizar, el cual usted debe de firmar.
En ayunas, la basal, está tomando la muestra basal en ayunas. El nombre es dextrosol, la marca que está ahí, se puede decir dextrosa o glucosa químicamente pura. Fíjense, él está sonriendo, ¿sí? Le van a dar de tomar. Hemos dicho a sorbos pausados 5 minutos, luego 1 hora. Transcurrida 1 hora. Miren la cara de él y está más serio, ¿no es cierto? Es como si tuviera algún malestar. A las 2 horas, fíjense la cara, ¿sí? Como si estuviera cansado, porque ese es el efecto que produce la cantidad de glucosa que se le da al paciente. Y de eso hemos hablado, fíjense su carita, ya está como cansado, como somnoliento, a pesar de tener valores normales. Así sea normal o sea probable diabético, siempre hay un malestar, porque le estamos dando demasiada sobrecarga. ¿Y saben qué? Nadie me dice, pero le están aplicando a uno flaquito. Les he dicho, una persona delgada que no esté en los 30 años, tal vez no tiene tendencia a la diabetes, sus valores van a ser siempre normales, bien bajitos, aún sobre esa sobrecarga. Deberían aplicarle al gordito, ¿o no creen? A este señor, este estudiante que es más gordito, a él deberían haberle aplicado la curva de tolerancia, porque, bueno, no es obeso, pero está gordito. Fíjense, pasamos a la 3.ª hora. ¿Cómo lo ven a él? Está mucho más serio, cansado, ya no sonríe, ni siquiera habla. Miren la carita. De la cuando inició a la última, a las 3 horas. Y esa es la curva normal, ¿no es cierto? La persona que se ha sometido no tiene a la prueba, no tiene glucosa, perdón, no tiene diabetes tipo 2. Entonces ustedes han visto cómo cambia la cara. Si ustedes vuelven a ver, comenzó contento, firmó, tomó el refresco, así, pero la primera hora ya estaba la carita cambiada. La segunda se le nota como cansado, aburrido, y a la tercera ni qué decir, tiene una seriedad y su semblante es diferente. Ese es el efecto que causa la dextrosa o glucosa anhidra químicamente pura, porque es hartísima la cantidad. No se olviden que estamos provocando al páncreas para que secrete la mayor cantidad posible de insulina. Entonces, obviamente va a hacer efecto, va a tener un efecto en el paciente. Les he dicho a veces cansancio, dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, etc. Ahora, vamos a ver para terminar, y si tienen preguntas me hacen al final, los videos de presentación que yo los hice el año pasado porque casi muy pocas personas asistieron a las clases asistenciales. Felizmente acá hemos asistido a las clases presenciales y vamos a echar una mirada rapidísima.
Chicas, ¿ven el video? ¿Ven el video, chicas? No, doctora. ¿No? Ahora ven. Sí, doctora. Ya. Entonces, esta presentación es la número 1. Igual, a ver, traten de identificar errores. Imagínense, en otras universidades se ve en bioquímica 1 la determinación de glucosa. Fíjense cuán retrasados estamos académicamente en nuestros programas. En bioquímica 1 haciendo ya glucosa, manejando equipos, eso nos tiene que llevar pues a ser conscientes y pensar en lo que estamos haciendo en la facultad, que de académica no tiene casi nada. Entonces, la glucosa es una fuente importante de energía para la mayor parte de las células. Hemos hablado, se encuentran en los cereales, podríamos decir, la materia prima que comemos. Así es nuestra alimentación, lamentablemente, ¿no es cierto? Los materiales: glucosa, agua destilada, aquí están gradillitas, sangre, la sangre del paciente o de la persona que se ha sacado. Aquí están las pipetas intercambiables de toda graduación, seguramente, las puntitas, todos tenemos los mismos materiales. De determinación a la glucosa. Una vez obtenida la muestra, la dejamos reposar en la gradilla durante 30 minutos para luego llevarla a la centrífuga. Pasados los 30 minutos... 30 minutos es demasiado. Nosotros dejamos entre 15 a 20. 30 es demasiado tiempo, chicos. Colocamos nuestra muestra en la centrífuga por 5 minutos a 3000 revoluciones. Colocamos nuestra muestra en un lado y al otro extremo colocamos otro tubo de ensayo con el mismo volumen para equilibrar el peso de la centrífuga. 5 minutos a 3000 revoluciones. Luego que han pasado 5 minutos, sacamos nuestra muestra de la centrífuga, la cual, como podemos ver, es la sangre total. La colocamos en la gradilla. Para analizar esta muestra debemos de tener todos los equipos y reactivos listos para el uso. Luego cogemos un tubo de ensayo nuevo, esterilizado, vamos en la gradilla. Antes de hacer esto debemos rotular el tubo de ensayo. La técnica nos dice que da 10 microlitros de suero sanguíneo. Cogemos nuestra pipeta, cogemos la punta, la enroscamos y absorbemos. Luego desechamos la punta. Luego la técnica nos dice que debemos usar 1000 microlitros de reactivo de la glucosa. Cogemos la pipeta, 1000 microlitros, colocamos la punta, la enroscamos y luego procedemos a absorber 1000 microlitros de reactivo de la glucosa.
Luego procedemos a vaciar los 1000 microlitros en el tubo de ensayo. Desechamos la punta. Luego lo agitamos un poco y lo llevamos al baño María durante 5 minutos a temperatura de 37 grados. Luego que pasaron los 5 minutos en el baño María, sacamos la muestra y la colocamos en la gradilla. Para leer esta muestra vamos a utilizar el espectrofotómetro. La técnica nos dice que para realizar la prueba de la glucosa debemos de tener una longitud de onda de 500 nanómetros y la cubeta un paso de luz de 1 centímetro. Antes de leer la muestra debemos calibrar el equipo. Vamos a hacer la prueba de la glucosa. Como vemos aquí, glucosa miligramos sobre decilitros. Presionamos Enter. Vemos que nuestro factor es 235. Y luego nos dice que debemos encerar el equipo. Cogemos nuestra cubeta, agua destilada, la colocamos en el espectrofotómetro, cerramos y enceramos. Una vez encerado el equipo, nos dice que debemos introducir la muestra. Colocamos la cubeta con las líneas al frente, vaciamos toda la muestra y la introducimos en el equipo. Como vemos, nuestro resultado lo podemos leer que es 76 miligramos sobre decilitros. El rango de la glucosa es de 70 a 110. Entonces, nuestro resultado salió dentro del rango adecuado. Muy bien, chicas. A ver, ¿quién me dice? ¿Hay errores que ha cometido él, el estudiante o profesor? ¿Alguien ha detectado? ¿O nada? ¿Nada, chicas? Miren, fíjense, este video a mí me pareció interesante, por eso lo escogí, porque comienza desde la toma de muestra. Nos muestra aquí el tubo con la sangre. Va a dejar, nosotros dejamos 15 minutos en el baño María hasta que coagule. Una vez que coagula, lleva a centrifugar contrapesando. Eso es lo que les he recomendado en clases. Hay que contrapesar uno frente al otro. Sí. Siempre. Entonces, hace el procedimiento y se han fijado la caja. Es exactamente la misma marca de glucosa que hemos procesado. La marca Human. Entonces, fíjense. Buenos días, licenciado Jorge Zambrano. En este momento nos encontramos en el laboratorio de glucosa. Una vez obtenida la muestra, la dejamos reposar en la gradilla durante 30 minutos para luego llevar a la centrífuga. Pasados los 30 minutos, colocamos nuestra muestra en la centrífuga por 5 minutos a 3000 revoluciones. Colocamos nuestra muestra en un lado y al otro extremo colocamos otro tubo de ensayo con el mismo volumen para equilibrar el peso de la centrífuga. Está equilibrando, está poniendo acá las revoluciones y luego el tiempo. Eso les mostré y les dije que era vital el conocer en el laboratorio la centrífuga, el baño María, el fotómetro. También les he hablado de los desechos cortopunzantes. Les he dicho que son especiales los que vende la OMS.
son estos, se mete por estos orificios y cuando están las tres cuartas partes, más de la mitad, se da vuelta a la tapa y nunca más se puede abrir, ya no sirve, hay que tirarlo a la basura. Estos son los frascos de los que había hablado. Ponemos un tubo de ensayo nuevo, esterilizado. Y lo Hay otro error, ninguna de ustedes me ha dicho esterilizado. ¿Hemos trabajado con tubos estériles? No, chicas, estaban bien lavados y secos. No estériles, no es necesario que sean estériles. El reactivo de trabajo está acá, es exactamente el mismo reactivo que hemos usado en el laboratorio. En la gradilla. Antes de hacer esto debemos rotular el tubo de ensayo. La técnica nos dice que debemos de usar 10 microlitros de suero sanguíneo. Cogemos nuestra pipeta, cogemos la punta, la enroscamos y absorbemos 10 landas de suero sanguíneo. Bueno, antes en lugar de usaban el término lambda, que se refería, bueno, se quedó con esta tradición lambda, porque estas pipetas, la primera fábrica que comenzó su fabricación fue una industria llamada lambda. Y entonces, en vez de decir microlitros, le decían lambda por tradición nada más. Cuidado que piensen que son otras unidades, no. Se refiere a la fábrica que fabricó las primeras micropipetas. Y de fábrica su marca era lambda. Entonces, por eso él dice 10 lambdas, y se quedó por tradición 10 lambdas como equivalente a 10 microlitros, pero las unidades verdaderas son microlitros. Luego lo agitamos un poco y lo llevamos al baño María durante 5 minutos a temperatura. A temperatura 37, dice, y está en 36. Tampoco ninguna de ustedes me ha dicho nada. De 37 grados. Luego que pasaron los 5 minutos en el baño María, sacamos la muestra y la colocamos en la gradilla. Para leer esta muestra vamos a utilizar el espectrofotómetro. La técnica nos dice que para realizar la prueba de la glucosa debemos de tener una longitud de onda de 500 Su nanómetros. espectrofotómetro debe tener 500, el nuestro tiene 505. Y otra cosita, él está usando otro modo. ¿Se acuerdan que les he dicho? Apretan la tecla AUX de auxiliar y directamente está en la memoria la fórmula y el equipo nos los va a calcular la concentración. Como que calcula la concentración de él usando el factor que hemos dicho. Fíjense cómo hace la lectura. Y la cubeta un paso de luz de 1 centímetro. Antes de leer la muestra debemos calibrar el equipo. Vamos a hacer la prueba de la glucosa. Como vemos aquí, glucosa miligramos sobre decilitros. Presionamos Enter. Vemos que nuestro factor es 230. Directamente trabaja con el factor, y a nosotros creo que el factor nos dio algo de 0,290 o 0,300, dependiendo de nuestro estándar en los diferentes grupos. Entonces, como verán, cualquiera sea el equipo, por eso les decía, basta que les explique una vez con el StatFax, todos los de la misma generación de StatFax, que sea el modelo blanco, cuadrado, rectángulo, más grande, igualito tiene teclas, las teclas pueden ser algo diferentes, pero ¿qué utiliza? Llevar a cero con el blanco, colocar la tecla donde vamos a leer si es absorbancia o utilizando el factor que tiene en la memoria el equipo, introduciendo esos factores y directamente nos va a dar las concentraciones sin necesidad de utilizar calculadora. Y luego nos dice que debemos encerar el equipo. Cogemos nuestra cubeta, agua destilada, la colocamos en el espectrofotómetro, cerramos y enceramos.
Una vez encerrado el equipo, nos dice que debemos introducir la muestra. Colocamos la cubeta con las líneas al frente, vaciamos toda la muestra y la introducimos en el equipo. El color que se obtiene también es el mismo de las quinoniminas. Como su equipo ya tiene el factor, no es necesario hacer el estándar, directamente tiene el factor en la memoria y voy poniendo las muestras. Mañana cambio otra vez el estándar, hago una sola vez y después todo el día puedo usar ese mismo factor sin necesidad de hacer otra vez el estándar. Como vemos, nuestro resultado lo podemos leer que es 76 miligramos sobre decilitros. ¿Entendido? Eso era lo que les quería mostrar. Ahora, hay personas que seguramente no han asistido a la clase presencial, entonces esos tutoriales de laboratorio les van a servir de mucho. Y tenemos más que solamente les voy a mostrar cuáles son antes de acabar la clase. Este es el que hemos visto, el primero. Me dicen, ¿se ve, chicas? Sí, doctora. Esta presentación es en bioquímica porque hace muchas presentaciones respecto a las determinaciones. Miren, acá en este video lo que él hace es mostrar los cálculos. Los 4 o 5 videos están hechos paso a paso. Acá nos está mostrando, fíjense, el fundamento. Entonces, cualquiera sea la marca en cualquier país del mundo, chicas, si escuchan ustedes glucosa oxidasa, va a ser el mismo fundamento. Glucosa, oxígeno, agua, de ácido glucónico, que se va a dar hasta gluconalazona más peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno más fenol más 4-aminogenazona va a formar activado gracias a la peroxidasa que actúa sobre el peróxido de hidrógeno. Ese oxígeno activo va a formar quinoniminas. Tenemos a 505 nanómetros. El paciente debe estar en ayuno, no hay medicamentos. Esto sí, miren el valor de referencia es 60-120. Debe ser de acuerdo al país y al valor que tienen. Nosotros estamos viendo los valores internacionales que son de 70 a 105. Esto debe ser de acuerdo al método, que no es el método que hemos hecho nosotros, como se ve en el anterior video. El procedimiento, blanco, estándar, muestra. Acá fíjense, por eso varían los valores de referencia, 2 ml, 2, nosotros hemos trabajado con 1 y con 10. Por eso les decía, esto no va a variar, tienen que saberlo de memoria. El procedimiento puede variar de acuerdo al país, la marca, si el reactivo es americano, hindú, qué sé yo, coreano, lo que sea, o brasilero, va a variar. Miren acá, el profesor Dani lo hace con 2 ml y 20, nosotros 1 ml y 10. Sin embargo, las quinoniminas rosadas se leen entre 500 y 505. Siempre, siempre. Aquí es a 38 grados, bueno, 37 o 38 y 10 minutos. Nosotros hemos puesto a 37, 5 minutos. Esto es lo que no varía. Por eso tienen que conocer. Patologías asociadas a glucosa y muchas más. ¿Me entienden, no? Síndrome de mala absorción, por ahí de proteína. Por decir así, teóricamente estoy bien. ¿Cómo voy a corroborar esto? Cuantitativamente, ya por la espectrofotometría. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el objetivo es formar la quinona.
conjuntamente con agua, pero el que le interesa es la quinona. Y esta quinona coloreada, chicos, va a terminar su cuantificación por espectrofotometría calibrando el equipo a longitud de onda de 505 nanómetros. A esta longitud de onda va a absorber esta quinona luz. Y eso es lo que yo voy a utilizar para el factor de calibración correspondiente para la parte ya cuantitativa de la fórmula, absorbancia de la muestra sobre el estándar por concentración. ¿Cuánto había sido? 100. Nuestro estándar, ¿cuánto fue? 100. Entonces, como ustedes ven, estemos en cualquier lugar del mundo, chicas, si son los mismos fundamentos, no va a variar nada, ¿sí? Entonces, acá es la cuantificación, acá es la determinación de glucosa. Acá ya está el procedimiento. Tenemos nuestra punta de promedio, un pequeño ajuste como te enseñé. Y el primer tope, solo el primer tope. Son otras. Microlitros de muestra. Por el cuerpo. ¿Y no tienen plumón indeleble para rotularlo? ¿Están adivinando ahí cuál es cuál? Ustedes han visto el hecho, me están haciendo adivinar, ¿por qué no ponen en orden? Por eso les digo, las de laboratorio con el orden, para no confundir pacientes. Siempre el blanco, el estándar y la muestra. Le han dicho que no, que está mezclado y el profesor se enojado, le ha dicho, ¿por qué no lo ponen en orden? ¿No es cierto? Entonces, otra cosa, chicas, jamás se trabaja así. Realmente esto es un laboratorio de enseñanza. Pero en los hospitales, por eso les digo, es mejor ubicarse en un hospital para saber cómo trabajar adecuadamente. En un hospital jamás van a trabajar así. Nunca se separa el suerito en ependor o en tubitos sin que esté en contacto con el suero, porque corremos el riesgo al meter la pipeta de mover, de que se molice o de que esté tomando de acá donde están los glóbulos blancos y el fibrinógeno. Entonces, separar el sobrenadante amarillito como el aceite en un tubo, identificarlo bien y ya no tenemos pena de que siga en contacto con el suero. Es un laboratorio de enseñanza, por eso a mí, de verdad les digo, me gusta ubicarlos más en un hospital, para que así ustedes puedan hacerlo en forma más adecuada. ¿Están adivinando cuál es? ¿Ok, no? Por favor, si vienes por aquí para que lo tula, porque no me lo ropa. Miramos el estándar y no está problema. No es cierto, el profesor se molesta, se enoja y les dice, están adivinando. Por eso es mejor hacer en blanco estándar y separar el suero. Aquí recién los han identificado, están poniendo el reactivo. Sin burbujeles. Otra vez. ¿Sí? Entonces, si quieren repasarlo, repasan en su No, acá. Son 2 mililitros por casa. Acuérdense que 1000 microlitros equivalen a 1 mililitro. Estás experta en micropipetear. Bueno, ahí vamos a tardar mucho, están pipeteando nada más. Esta era la cuantificación con los alumnos. Y acá, a ver, no sé de qué se trata. Aquí habla del espectrofotómetro. Si alguien quiere recordar, se los he puesto todos estos videos. Aparentemente Miren. tienen la misma o diferentes tonalidades, aparentemente. Uno está más remarcado que el otro, ¿no? Quiere decir que en uno, probablemente, así en forma, por decir así, aproximada, en uno hay más glucosa que en el otro. ¿Cuánto? Espectrofotometría nos lo va a decir. Pásame, por favor, el beaker donde estaba descartando las puntitas. A ver, hijo. Vamos a poner esto.
Vamos a usar las celdas que tienen capacidad 1 centímetro cúbico, ya que la cantidad de muestra que tenemos es poca. ¿Han visto? Esa lista rota. Sí, pero sí sirve. Estas celdas de acá, entre comillas, son de mayor capacidad, si te das cuenta, ¿no? O sea, esto es cuando tengamos más cantidad de reactivo, por decir así. Para nada se mete papel tisú dentro de la celda, Por fuera. ¿ya? Por inmersión solito toda la reacción cae, ¿ya? Eso les decía, chicas, que las cubetas ya no se utilizan en los hospitales, tal vez en un centro de enseñanza. Imagínense 70 glucosas, nadie tiene 70 cubetas. La cajita de cubetas que estaba acá del profesor tiene 4 o 5 celdas, nada más. Y si tenemos 20, 30 pacientes, no se puede usar. Por eso es que han sido reemplazados estos equipos por los tubitos de borosilicato, que son mucho más fáciles de utilizar. Y posterior por donde pasan las de luz. Y este blanco va insertado aquí en la parte del fondo. Esto ya no se mueve para nada, ya que el blanco es el que me va a corregir las lecturas reales de mis muestras al final de la prueba. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué quieren leer primero? ¿Estándar o muestra? Estándar. A pedido del público estándar. Pedido de estándar. Primera porción para enjuagar, no se olviden, ¿sí? Y la segunda porción ya para proceder a la lectura. Igual, hacemos la limpieza correspondiente. Y procedemos a reportar la absorbancia de nuestro estándar. Solamente consideren 3 decimales. ¿Ok? Estamos trabajando en este caso entonces con una absorbancia de 0.324 o 25, que ya se estabiliza. ¿Estamos? ¿Cuántos minutos, profesor, se debe esperar para ver ya el último número? Porque siempre aumenta y disminuye. Siempre hay una variabilidad, ¿no? Pero llega un momento en que esto se estabiliza. Pues, Fíjense, chicas, la absorbancia del estándar 0.32 es lo que les decía. Casi siempre está entre 0.32, 33 hasta 0.35, 36. Cualquiera sea la marca. Fíjense la absorbancia del estándar. Por lo tanto, no hemos trabajado mal, hemos trabajado adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven los videos de la parte 1, es prácticamente todo lo que hemos hecho en el laboratorio. Todo. Aquí hablo un poquito de espectrofotometría, aquí del fundamento. Aquí les está mostrando el pipeteado, etcétera. Y acá la cuantificación de la glucosa. Los 5 ¿qué videos sería lo son interesante? importantes. ¿Discutir siempre lo normal o lo anormal? Entonces, él, igual que nosotros, dice, hay que hablar siempre de valores normales y patológicos. Siempre, eso es lo que hacemos, el diagnóstico diferencial. Lo anormal. Entonces, como no tenemos muestra, entre comillas, donde haya una anomalía de por medio, en teoría, ¿hay o no hay enfermedades asociadas a glucemia? Un montón. Me imagino que eso lo vas a colocar en tu informe. Desde el punto de vista farmacéutico, desde nuestro punto de vista como farmacéuticos, esas enfermedades, ¿las podemos curar? ¿Las podemos tratar? ¿Qué tipo de tratamiento, qué tipo de recomendaciones le darías a esos pacientes con esas enfermedades? Desde tu punto de vista farmacéutico. Eso es lo que yo quiero ver, tu reporte en el laboratorio, en los informes que me vas a presentar. Hay una parte del informe que dice comentarios, ¿no? Ahí viene para detallar. ¿Me entienden, no? Mejor dicho, como un anexo. Porque lamentablemente no tenemos muestra normal. A menos que alguien tenga pues acceso a una clínica, hospital o laboratorio donde les puedan donar muestra, y eso lo donan, ¿eh? Les pueden donar muestra de repente de un paciente que tenga glicemia o triglicéridos elevados. Bueno, como es un lugar de enseñanza, dice no tienen sueros anormales. Bueno, nosotros contamos con hospitales alrededor de la facultad y que sí nos es fácil conseguir las muestras anormales. Que pongan en anexos la guía, es decir, todas las guías son idénticas. Ahorita que te dijo que se iba a sacar la muestra o la iba a sacar y la iba a traer. Pero bueno,
Como les digo, eso ya relativamente no depende del grupo mucho, obviamente. Tendríamos que estar bien organizados, bien coordinados para tener ese tipo de muestra. Yo voy a tratar de conseguir una muestra. No les prometo al 100%, voy a tratar de conseguir a buena hora si es que lo puedo, ¿no? Traer ya para la próxima sesión. La próxima sesión, como les digo, vamos a trabajar doble, chicos, así que vayan acelerando el ritmo. ¿Han visto que esto es rápido? Así son todas las reacciones enzimáticas. Te explico colesterol, te explico pirúvico, hacemos el experimento, ahí sí lo voy a dividir en... Es lo mismo que hemos dicho, se refiere a que sea colesterol, sea triglicéridos. Si el método es colorimétrico enzimático, sigue exactamente los mismos pasos, el tiempo, los cálculos, todo es igual. Con excepción de lo que hemos visto, chicas, hemos hablado de la hemoglobina glicosilada. La anterior semana les ha debido parecer súper complicado porque es cromatografía en pequeño, ¿sí? Con mini columnas, les he dicho, cromatográficas, pero si ustedes ven los 3 pasos, hemólisis, contacto con las resinas, separación de la resina y hemoglobina total, cálculos, nada más. Así de sencillo y fácil, como han visto, en 5 minutos ha procesado, no 5 miento, 5 minutos de hemólisis, 5 de resinas, en 10 o 15 minutos se procesa fácilmente paso a paso. Con eso hemos terminado toda la primera parte de la práctica de hasta hemoglobina glucosilada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo les he mandado todos los videos que les puede servir de repaso, especialmente a aquellas personas que no han asistido por cualquier razón a la parte práctica, ¿sí? Si no asistieron, pues ahí tienen los videos para recordar cómo hemos hecho y todo eso, todo lo que hemos visto, los cálculos, etcétera. Entonces, el día lunes 27, 22, 23, 26, el lunes 24 de mayo es el examen. Preferiría yo que sea a las 7. ¿Tienen alguna práctica el lunes a las 7, chicas? No ustedes, otros grupos. ¿No tienen ninguna práctica? Entonces, anótense, el día lunes 24 de mayo tenemos el examen a las 7:30. El primer examen hasta acá, hasta hemoglobina glucosilada. Entra bioseguridad, control de calidad, determinación de glucosa. Los videos que acabamos de ver son los de la glucosa, curva de tolerancia y hemoglobina glucosilada. O sea, ya tenemos 5 prácticas para el primer parcial o primer examen de práctica. Día lunes 24, todos los grupos van a dar a las 7:30 de la noche. Las chicas que tienen práctica el lunes, vamos a suspender la práctica porque vamos a revisar ahí mismo el patrón también, por lo menos 1 hora, y el examen durará pues 15 o 20 minutos, ¿sí? ¿Ninguna pregunta hasta acá? Entonces, nos vemos el día lunes en el examen. Entra todo hasta hemoglobina glucosilada. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Doctora, ¿va a entrar de los videos también? ¿O de la práctica nomás, el examen?